El miedo al fracaso es como una sombra silenciosa que nos acompaña en cada decisión, en cada paso que damos y sobre todo, en cada sueño que intentamos perseguir. No importa cuántos años tengas, ni cuántas experiencias hayas acumulado en siempre. Hay una voz interna que te pregunta, ¿y si no funciona? ¿Y si te equivocas? ¿Y si no eres suficiente? Esa voz, aunque muchas veces intenta protegernos, termina convirtiéndose en la cárcel invisible que nos mantiene atrapados en la inseguridad. A lo más duro de todo esto es que no siempre reconocemos la magnitud de ese miedo. Muchas veces lo disfrazamos de excusas, decimos que no tenemos tiempo, que no es el momento adecuado, que necesitamos más recursos o más preparación, pero en el fondo, la raíz de todo es el temor a fallar, a equivocarnos delante de los demás, a demostrar que quizás no éramos tan capaces como pensábamos. Ese miedo se alimenta de nuestras heridas del pasado, de las críticas que recibimos alguna vez, de la presión de la sociedad que exige éxito inmediato y perfecto. Y, poco a poco, se transforma en inseguridad. La inseguridad no nace de la nada, crece como un árbol que fue sembrado en algún momento de nuestra vida. Quizá en la infancia, cuando nos hicieron sentir que no éramos suficientes, o en la juventud, cuando un fracaso nos marcó profundamente, o incluso en la adultez, cuando comparamos nuestro camino con el de los demás. Cada experiencia negativa se convierte en un ladrillo más, en ese muro de dudas que nos impide avanzar. Pero lo interesante es que ese miedo no es plano ni uniforme. Tiene niveles. Cada persona lo vive de manera distinta y dependiendo de la etapa en la que se encuentre, puede experimentar el miedo al fracaso de formas más sutiles o más intensas. A veces es apenas un murmullo y otras veces es un grito paralizante. Conocer esos niveles es fundamental porque nos permite identificar en qué punto estamos y, sobre todo, cómo podemos salir de ahí antes de que ese miedo termine controlando cada aspecto de nuestra vida. En este video, vamos a recorrer los 7 niveles del miedo al fracaso que alimentan tu inseguridad. No se trata de una lista superficial ni de simples consejos motivacionales. Vamos a profundizar en cómo funciona la mente, cómo se generan estos miedos y cómo, sin darnos cuenta, los dejamos crecer hasta que dominan nuestra autoestima, nuestras relaciones y nuestros proyectos. Porque entender el miedo es el primer paso para transformarlo en fuerza. Te invito a escuchar con atención, a reconocer en qué nivel te encuentras y a reflexionar sin juzgarte. Aquí no se trata de culparte por tus miedos, sino de iluminar esas zonas oscuras que quizás nunca habías querido mirar de frente. Cuando logras identificar el miedo y ponerle un nombre, dejas de ser su prisionero en Prepárate. Porque lo que vas a escuchar no solo explicará por qué te sientes inseguro. El miedo al fracaso no siempre aparece con gritos, ni con advertencias visibles. Muchas veces comienza como un susurro, como una duda silenciosa que se instala en lo más profundo de la mente. Este primer nivel es el más engañoso porque parece inofensivo, casi invisible. Es ese pensamiento que llega en medio de la noche, o antes de tomar una decisión importante. ¿Y si no soy capaz? Todos hemos sentido esa punzada interna. Imagina que tienes una idea, un proyecto, un sueño. Podría ser abrir un negocio, escribir un libro, aprender un instrumento o simplemente atreverte a cambiar de rumbo en tu vida. El entusiasmo inicial arde dentro de ti como una chispa, pero apenas aparece la duda, esa chispa comienza a apagarse. No porque lo hayas intentado y fallado, sino porque tu mente te convence de que ni siquiera vale la pena comenzar. En este nivel es tan peligroso porque bloquea antes de la acción. No te permite equivocarte ni aprender, porque ya mata cualquier posibilidad en la raíz. La duda silenciosa te susurra que otros lo harían mejor, que no tienes suficiente talento, que es demasiado tarde o demasiado temprano, que hay demasiados. Y lo peor es que lo hace de manera tan sutil que terminas creyendo que esa voz es la voz de la razón, cuando en realidad es la voz del miedo disfrazado. En este punto, muchas personas confunden la duda con prudencia. Pines and Cube están siendo realistas, cuando en realidad están alimentando la inseguridad que los mantiene estancados. Es como si tuvieras un guardián en la puerta de tus sueños, pero en lugar de protegerte, lo único que hace es impedirte avanzar. Piénsalo, ¿cuántas veces has querido hacer algo y lo has descartado sin siquiera intentarlo? Quizás esa carrera que siempre quisiste estudiar, ese viaje que soñaste hacer, esa conversación que te hubiera abierto nuevas puertas. La duda silenciosa actúa como un ladrón invisible que roba oportunidades sin dejar huella. Y lo más doloroso es que ni siquiera puedes culpar a nadie más, porque la batalla ocurre dentro de ti. Al superar este primer nivel, no significa eliminar la duda por completo, eso sería imposible, sino aprender a reconocerla como lo que realmente es, una ilusión,
una construcción mental que no tiene pruebas de lo que pasará. El fracaso todavía no existe, pero tu mente lo fabrica como si fuera una certeza. El filósofo estoico Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. La duda silenciosa es precisamente eso, en una opinión interna que no refleja la realidad, pero que la transforma porque le das poder por eso. La primera clave para superar este nivel es sacar la duda de la oscuridad y traerla a la luz. Escríbela, exprésala, ponle nombre. Cuando dices: tengo miedo de no ser suficiente, te das cuenta de que no es una verdad absoluta, sino una frase que puedes cuestionar. Y al cuestionarla, pierdes parte de su fuerza en sí. Logras vencer este primer nivel, desbloqueas la posibilidad. Y aunque fracases, será un fracaso real, lleno de aprendizaje, y no un fracaso imaginario que solo existe en tu mente. El camino de superar el miedo al fracaso comienza aquí, con la valentía de no dejar que la duda silenciosa decida tu destino. El miedo al fracaso no aparece de la nada, se infiltra en nuestra vida de manera silenciosa, casi imperceptible, como una sombra que se va alargando poco a poco hasta cubrir cada rincón de nuestros pensamientos. Lo más peligroso es que muchas veces no lo reconocemos como miedo. Lo disfrazamos de prudencia, de ser realistas, de no es el momento adecuado. Así es como el primer nivel del miedo al fracaso se instala en nosotros, en forma de excusas razonables que parecen protegernos, pero que en realidad nos van encerrando en una jaula invisible. Imagina esta escena: tienes un deseo, un sueño, un proyecto que llevas tiempo pensando, pero en el momento en que decides dar el primer paso, aparece una voz interna que te dice: ¿y si no eres lo suficientemente bueno? ¿Y si te equivocas? ¿Qué pensarán los demás si fracasas? Esta voz no grita, susurra, pero es tan constante que te paraliza. Y lo curioso es que rara vez le damos un nombre. No decimos tengo miedo, sino que lo disfrazamos. No tengo tiempo, no estoy preparado, lo voy a hacer más adelante. Sin darnos cuenta, estas frases son solo una máscara de la inseguridad que se esconde detrás en este primer nivel. La inseguridad no es todavía un monstruo gigantesco, pero sí es una semilla, y toda semilla, si no se arranca o transforma, termina creciendo. Es la inseguridad la que alimenta cada una de esas excusas hasta que se convierten en parte de tu identidad. Empiezas a creer que eres alguien que no puede, que no está listo, que no sirve. Y aquí ocurre lo más peligroso. Empiezas a aceptar como verdad una mentira que tu miedo fabricó. Pregúntate, ¿cuántas oportunidades has dejado pasar porque sentiste que no estabas listo? ¿Cuántas veces has preferido esperar el momento perfecto, aunque en el fondo sabías que ese momento nunca llegaría? Este es el inicio invisible del miedo al fracaso, el punto donde la inseguridad empieza a alimentarse de tus dudas, robándote la posibilidad de descubrir de qué eres realmente capaz. Este es apenas el primer nivel, y ya podemos ver cómo la inseguridad empieza a crecer en silencio. Pero lo que viene después es todavía más profundo cuando el miedo, si el primer nivel del miedo al fracaso comienza a describir tu identidad, el segundo y a convencerte es su manifestación más dolorosa de lo que realmente a la crítica interna constante. Aquí, la mente deja de susurrar y empieza a hablar de manera más activa, generando un diálogo interno que socava cada acción, cada intento y cada pequeño logro. La voz del miedo deja de ser una advertencia sutil y se convierte en un juez implacable, evaluando todo lo que haces y comparándolo con estándares inalcanzables. Este nivel se manifiesta de formas muy variadas: un proyecto que abandonas porque no es lo suficientemente bueno, una presentación que temes hacer porque podrías equivocarte, una conversación que evitas porque no sabes cómo lo recibirán los demás. Cada acción, incluso antes de realizarse, es juzgada y condenada por esta crítica interna. Y lo más doloroso es que rara vez cuestionamos esa voz. Llegamos a creer que esa opinión crítica es la verdad absoluta sobre nosotros mismos. La crítica interna no solo bloquea acciones, también desgasta emocionalmente. Cada pensamiento negativo, cada reproche interno, alimenta la inseguridad y refuerza la sensación de incapacidad. Con el tiempo, esta voz se vuelve tan familiar que creemos que forma parte de nuestra personalidad. Nos convencemos de que somos perfeccionistas, que necesitamos aprobación constante o que nunca seremos suficientes. En realidad, lo que estamos cultivando es miedo, ansiedad y un sentimiento persistente de inferioridad. A un ejemplo común y alguien que quiere emprender un negocio. La chispa inicial de entusiasmo se apaga cuando la crítica interna aparece. No tienes experiencia, vas a fracasar, los demás son mejores, no sabes por dónde empezar. La acción se detiene antes de comenzar y el miedo se alimenta,
creciendo en silencio, reforzando la inseguridad que nació en el primer nivel. Al superar este nivel, requiere escucha consciente y reestructuración mental. No se trata de eliminar la crítica interna, eso es imposible, sino de reconocerla y cuestionarla. Cada vez que escuchas un pensamiento crítico, puedes preguntarte, ¿es verdad lo que me estoy diciendo o es solo miedo disfrazado de realidad? Identificar esta voz como una construcción mental y no como un reflejo de tu capacidad real es el primer paso para recuperar poder sobre tus decisiones. Como decía el psicólogo Carl Jung, no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos, lo que determina nuestro destino. La crítica interna es solo una interpretación. Cuestionarla y no dejar que decida por ti te permite avanzar incluso cuando el miedo sigue presente. En superar este segundo nivel, abre la puerta a un entendimiento más profundo en la inseguridad, puede transformarse en autoconocimiento. Y cada crítica escuchada y confrontada se convierte en un escalón hacia la acción consciente. Si el primer nivel del miedo al fracaso era la duda silenciosa, y el segundo, la crítica interna. El tercer nivel se caracteriza por la parálisis antes de la acción, un estado donde la mente se anticipa al fracaso y decide no moverse, evitando así cualquier riesgo. Este nivel es especialmente traicionero porque parece razonable, si no hago nada, no puedo fallar. Pero detrás de esa aparente lógica, lo que ocurre es que tu vida queda estancada, atrapada en la rutina de la inacción. La parálisis por anticipación no siempre se nota desde afuera. Una persona puede parecer ocupada, cumplir con tareas cotidianas o incluso estar emprendiendo proyectos mínimos, pero internamente no da pasos significativos hacia sus objetivos. Cada decisión importante se posterga, cada sueño se pospone, y el tiempo pasa mientras la vida se convierte en una serie de oportunidades perdidas. La mente fabrica escenarios catastróficos si lo intento. Me humillaré, me arrepentiré, todos verán que no soy suficiente. Y aunque la mayoría de esas situaciones jamás ocurran, el simple pensamiento de ellas basta para inmovilizarte. A un ejemplo claro, alguien que quiere cambiar de carrera o abrir un negocio propio, lleva meses investigando, planeando, soñando, pero nunca da el primer paso. Cada día que pasa, la lista de razones para no empezar crece. No tengo suficiente experiencia, no estoy listo financieramente, y si fracaso y pierdo todo, esta anticipación del fracaso se convierte en una prisión mental, donde la acción real queda bloqueada y la inseguridad se alimenta de la inercia. Lo peligroso de este nivel es que, cuanto más tiempo permanece la parálisis, más difícil. El miedo gana fuerza al ser reforzado por la inacción. Cada oportunidad que no tomas se convierte en evidencia interna de tu supuesta incapacidad. La mente comienza a convencerse de que el fracaso es inevitable, y tú empiezas a aceptar que nunca avanzarás. Al superar este tercer nivel, requiere valentía consciente y pequeños actos de coraje. No se trata de lanzarse sin preparación, sino de dar pasos concretos que desafíen la parálisis, enviar ese correo, hacer la llamada, iniciar la primera tarea del proyecto. Cada acción concreta, por mínima que parezca, debilita el poder de la anticipación y refuerza la confianza interna. Como decía Theodore Roosevelt, el hombre que se atreve a perder también es el que conquista. La parálisis por anticipación solo puede vencerse al atreverte a moverte, aun cuando el miedo siga presente. Cada pequeño avance es una victoria sobre la inacción y un paso más cerca de vivir con propósito y seguridad. Mientras los primeros 3 niveles del miedo al fracaso actúan internamente, la duda silenciosa, la crítica interna y la parálisis por anticipación. El cuarto nivel comienza a manifestarse en relación con los demás, en la comparación constante. Este nivel es especialmente insidioso porque mezcla inseguridad con un espejo externo. Ya no solo temes fracasar, sino que mides tu valor según el éxito de otros, creando un círculo vicioso de autocrítica y ansiedad a la comparación constante. Se manifiesta en pensamientos como sí, él pudo, ¿por qué yo no? Mi trabajo nunca será tan bueno como el de ella, o todos avanzan, mientras yo sigo aquí. La mente se convierte en juez y verdugo, midiendo cada logro propio frente al de otros, y encontrando siempre que no es suficiente. Esto es un sentimiento de inferioridad permanente, en el que cualquier pequeño éxito pierde significado, porque siempre hay alguien mejor, que sirve de referencia en este nivel. También distorsiona la percepción de la realidad. No ves los sacrificios ni los fracasos ocultos de los demás, solo observas la versión final de su éxito. Así, el miedo al fracaso se alimenta de una narrativa incompleta, haciendo que tu inseguridad crezca y la acción consciente disminuya. Cada comparación actúa como un ladrón silencioso que roba tu autoestima y tu motivación, reforzando la idea de que cualquier intento será insuficiente.
un ejemplo claro, a un creativo que quiere publicar su primer libro. Observa a otros autores exitosos, sus portadas perfectas, sus críticas elogiosas y su fama, y empieza a pensar que su trabajo no está a la altura. En lugar de enfocarse en escribir y mejorar, queda atrapado midiendo su valor frente a estándares ajenos, y el miedo a fracasar se magnifica. Lo irónico es que la comparación constante no protege de errores ni asegura éxito, y alimenta la inseguridad. Al superar este nivel, requiere reconocer que cada camino es único y que las comparaciones externas rara vez reflejan la totalidad de la experiencia de otros. Significa enfocarse en tu proceso, tus avances y tus logros, por pequeños que parezcan. Cada paso que das, cada proyecto que avanzas, es una medida auténtica de tu crecimiento, y no un reflejo de los logros de alguien más. Como decía Brené Brown, compararte con otros es un desperdicio de energía. La medida de tu valor está en tu propia historia, no en la historia de los demás. Escuchar esta verdad es un paso fundamental para cortar el ciclo de comparación constante y recuperar tu autoestima, confianza y motivación para seguir avanzando a pesar del miedo. Mientras avanzamos por los niveles anteriores, el miedo al fracaso comienza a tomar una dimensión social. No solo temes fracasar internamente o frente a tus propios estándares, sino que ahora temes lo que otros pensarán de ti. Este quinto nivel se manifiesta como un constante temor al juicio ajeno, una preocupación intensa por cómo serás percibido, evaluado o criticado, incluso antes de actuar. El miedo al juicio de los demás es extremadamente poderoso porque mezcla inseguridad interna con expectativas externas. Cada decisión que tomas, cada acción que quieres realizar, es filtrada por la pregunta silenciosa: ¿qué pensará la gente si fallo? Este temor no solo bloquea proyectos importantes, sino que también distorsiona tu autenticidad. Muchas veces te encuentras ajustando tus sueños, tus palabras y tus acciones para encajar en lo que crees que los demás esperan de ti, sacrificando tu verdadero deseo y tu esencia. Un ejemplo cotidiano: Annie, imagina que quieres presentar una idea innovadora en tu trabajo, algo que podría marcar la diferencia. Antes de hablar, comienzas a imaginar críticas, risas, comentarios negativos. Tu mente te proyecta escenarios de humillación y rechazo, y decides no hablar. El proyecto no avanza, y el miedo al juicio se alimenta, consolidando la idea de que cualquier error te hará perder valor ante los demás. Lo irónico es que este juicio anticipado raramente refleja la realidad. La mayoría de las veces, los demás están ocupados en sus propios miedos y preocupaciones. Este nivel también afecta la vida personal. Las relaciones se vuelven superficiales, porque evitas expresar tus verdaderos sentimientos o deseos para no ser juzgado. Las decisiones importantes se posponen o se abandonan, y el miedo al fracaso deja de ser solo un obstáculo interno. Se convierte en un freno social que condiciona tus interacciones y tu autoestima. Al superar este nivel, requiere desapego del juicio externo y la práctica consciente de actuar con autenticidad. No significa ignorar la crítica constructiva, sino aprender a distinguir entre lo que aporta y lo que solo refleja inseguridad ajena. Cada acción que tomas sin buscar aprobación es un acto de liberación y un paso hacia la autonomía emocional. Como decía Eleanor Roosevelt, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Reconocer esto es fundamental para desactivar el poder del miedo al juicio de los demás y avanzar con valentía, incluso cuando la inseguridad interna sigue presente. Cada decisión auténtica refuerza tu confianza y reduce la influencia de este quinto ladrón silencioso que roba oportunidades y paraliza la acción. Después de atravesar los primeros 5 niveles, la duda silenciosa, la crítica interna, la parálisis por anticipación, la comparación constante y el miedo al juicio de los demás, el miedo al fracaso empieza a adoptar formas más sutiles y engañosas. Este sexto nivel se manifiesta como procrastinación disfrazada, un fenómeno donde aparentas estar ocupado, productivo o planificando, pero en realidad evitas actuar por miedo a fallar. En la procrastinación disfrazada es especialmente peligrosa, porque a diferencia de la parálisis pura, parece una estrategia lógica y racional. Te dices a ti mismo: necesito preparar más, investigar mejor, esperar el momento adecuado, mientras tu vida se mantiene en pausa. Cada excusa, aunque creas que es prudente, es solo un mecanismo del miedo para mantenerte en la zona de confort, lejos de la posibilidad de éxito o fracaso real. Es un ladrón silencioso que roba tu tiempo y tu energía, reforzando la inseguridad que alimenta los niveles anteriores. Un ejemplo claro:
alguien quiere lanzar un proyecto creativo. Pasas o meses investigando herramientas, leyendo tutoriales, planificando cada detalle. Todo parece progreso, pero el proyecto no avanza. La procrastinación disfrazada alimenta la sensación de ocupación, mientras el miedo al fracaso sigue intacto, invisible y poderoso. El riesgo real no es el fracaso, sino el no intentarlo nunca. Este nivel también genera un ciclo de autoengaño. Crees que estás haciendo lo necesario para prepararte, pero cada día que pasa sin acción, refuerza la narrativa interna de incapacidad. No estoy listo, no es el momento, tengo que mejorar más. Así, la procrastinación disfrazada se convierte en un aliado silencioso del miedo, consolidando la inseguridad y bloqueando la acción consciente. Superar este nivel requiere disciplina consciente y pequeñas acciones consistentes. No basta con planificar, hay que actuar. Cada paso tangible, aunque imperfecto, desactiva el poder de la procrastinación. Reconocer cuando estamos posponiendo por miedo y no por estrategia es clave. Cada avance, por mínimo que sea, es una victoria sobre este sexto ladrón silencioso que roba oportunidades y refuerza la inseguridad. Como decía Mark Twain, el secreto para avanzar es empezar, dar el primer paso, incluso cuando no te sientes completamente listo. Rompe el ciclo de procrastinación y permite que el aprendizaje real, el crecimiento y el progreso comiencen a manifestarse. La acción consciente es la medicina más eficaz contra este nivel del miedo al fracaso. Después de explorar los 6 niveles anteriores, llegamos al séptimo y más profundo, a la autodevaluación crónica. Aquí, el miedo al fracaso deja de ser solo un obstáculo puntual o un ladrón silencioso. Se convierte en una narrativa constante que define sobre ti mismo. No se trata solo de temer fallar o procrastinar, sino de sentir que nunca será suficiente, que tus esfuerzos, por más que los hagas, siempre quedarán cortos. Este nivel es el más corrosivo, porque no solo bloquea la acción, corroe la identidad. Y la autoestima, la autodevaluación crónica, se manifiesta en pensamientos como nunca lograré nada importante, no sirvo para esto, o siempre los demás son mejores que yo. A diferencia de los niveles anteriores que se centran en acciones específicas, aquí el miedo al fracaso se internaliza como un juicio global sobre tu persona. Cada error, cada crítica externa o interna, refuerza esta narrativa negativa y, con el tiempo, empieza a dictar la manera en que te relacionas con el mundo, con tus sueños y con los demás. Un ejemplo cotidiano: alguien con talento para escribir puede abandonar su pasión, porque cada frase que produce le parece insuficiente. No importa si otros elogian su trabajo. La voz interna de autodevaluación siempre encuentra una manera de minimizar logros y amplificar fallos. Lo doloroso es que este nivel no discrimina entre pequeñas o grandes metas. Afecta a todas las áreas de la vida, desde proyectos profesionales hasta relaciones personales, creando un sentimiento persistente de incompetencia e inseguridad. Al superar este nivel requiere reconocimiento consciente y práctica de autocompasión. Es esencial distinguir entre lo que es un fallo real y lo que es la construcción mental del miedo. Cada logro, cada intento, cada acción concreta es evidencia de capacidad y debe ser reconocida y valorada. La autodevaluación crónica se combate celebrando los avances, aprendiendo de los errores y practicando el autoelogio sincero. Como decía William James, el mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano puede cambiar su vida al cambiar su actitud mental. Reconocer la autodevaluación, cuestionarla y reemplazarla con autoaceptación y valoración consciente es la forma más poderosa de liberar tu vida de este séptimo ladrón silencioso que alimenta la inseguridad y paraliza el potencial. Al superar este séptimo nivel, no significa que el miedo desaparezca, sino que ya no controla tus decisiones ni define tu valor. Comienzas a vivir con una nueva libertad, actuar con intención, aprender del fracaso real y construir una confianza sólida basada en la experiencia y el crecimiento continuo. Este es el final del recorrido por los 7 niveles del miedo al fracaso y el inicio de un camino donde la inseguridad deja de dictar tu vida.